Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 4. Después de una extensa pausa, vamos a volver a nuestros estudios sobre este evangelio. Este sería el estudio número 19. Estamos ya por el capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 24 al 25 que serán nuestro texto esta mañana. Y como siempre, ya que es el pasaje que vamos a estar estudiando, les pido que dejen sus Biblias abiertas allí. Dicen estos dos versículos: también les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Vamos a orar, hermanos. Señor, nos acercamos delante de ti, y aquí tu pueblo reunido delante de tu presencia, con el deseo de que tú nos hables a través de tu palabra. Con este fin te rogamos que capacites a tu siervo para poderla expresar y explicar con precisión y fidelidad. Y úsala, oh Señor, para que siga haciendo tu obra en nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, indignos somos de tantos privilegios que tú nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a valorar más y más tu gloriosa palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén. Aunque es muy, entiéndase la costumbre que cuando uno se ha detenido en alguna serie de un tipo de repaso para retomar donde nos quedamos, pero si lo hago, puede que se nos vaya el tiempo. Pero ya que tenemos las grabaciones, el que quiera ponerse al día puede escucharlas. Simplemente permítame recordarles que esta sección que hemos empezado en el capítulo 4 de Marcos, que va, particularmente la que va del versículo 1 al versículo 34, tiene como tema predominante la manera en que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, en la parábola que ya vimos, la parábola del sembrador, que va de los versículos 3 al 9, el Señor Jesucristo enfatizó este tema tan importante. Luego en los versículos 14 al 20, en respuesta a lo que sus discípulos le preguntan, el Señor les explica el significado de esa parábola. Y como vimos, Dios representa al sembrador, o también puede representar a los que predican la palabra, pero particularmente y especialmente a Dios. La semilla representa la palabra de Dios, y los diversos terrenos de los que el Señor habla representan los diferentes corazones, la condición de los corazones de aquellos que reciben o se exponen a la palabra de Dios. Luego vimos la parábola que está en los versículos 21, 22 y 23, la parábola de la lámpara, donde dijimos que esta lámpara, creemos, se refiere al Señor Jesucristo, ya que en el Antiguo Testamento hay varias profecías mesiánicas donde se refieren al Mesías como una lámpara, y el Señor Jesucristo mismo habla de sí mismo como la luz que vino al mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Juan dice en el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y esa parábola el Señor la concluye en el versículo 23, diciendo algo que de una manera u otra se repite en esta sección: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Como dije, la manera, el tema principal aquí es la manera de escuchar la palabra. Es el tema predominante de esta sección del versículo 1 al versículo 34. En la misma parábola del sembrador, oigan las veces que se repite el verbo oír. Son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás, etc. Son los que al oír la palabra, etc. Son los que han oído la palabra, pero la preocupación del mundo, etc. Los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Y luego concluye, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ese es el tema predominante de toda esta sección, hermanos. Nuestro texto también trata con la palabra de Dios. Y su enfoque principal es lo que hacemos con la palabra que escuchamos. Y que, mejor dicho, lo que hacemos con la palabra que escuchamos tiene consecuencias. Podríamos decir que ese es el enfoque principal de nuestro texto en esta mañana, que vamos a dividirlo en tres partes y serán las siguientes. En primer lugar, una exhortación. En segundo lugar, un principio. Y en tercer lugar, una advertencia. Veamos primero la exhortación.
que aparece en la primera parte del versículo 24. También les decía, cuidaos de lo que oís. Cuidaos de lo que oís. Literalmente lo que ahí dice es, mirad que oís. 3 palabras. Mirad que oís. Y la traducción de la Reina Valera es muy literal, porque dice, mirad lo que oís. Muy parecido a lo que dice en el original, pero realmente no es que se entienda tan claramente cuando lo leemos de esa manera. Hay otras traducciones tanto en inglés como en español que lo traducen en una manera que comunica mejor o capta mejor la idea del original, y es pongan mucha atención. Otra versión lo traduce presten mucha atención. La idea es cuídense de cómo oyen. Oigan con toda atención. Y eso teniendo de trasfondo la parábola del sembrador que ya les ha dado. Y el hecho que les ha dicho que si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, ustedes saben lo que el Señor les está diciendo a ellos, si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque todos los que estaban oyendo tenían oídos. Lo que les está diciendo es, usen los oídos para lo que se le dieron. Está siendo bien gráfico el Señor, bien enfático. Ustedes ven esas 2 parábolas pequeñas que tienen ahí. Úsenlas para recibir como deben la palabra de Dios que escuchan. Y ahora nos dice, cuidaos de lo que oís. Escuchen con atención. Hermanos, todos tenemos oídos. Y si nos concentramos únicamente en lo que estamos aquí sentados, yo se lo veo clarito desde aquí. Todos tenemos oídos. Pero no siempre los usamos como debemos. A veces los usamos para oír chisme. A veces los usamos para oír cosas que aceptamos sin verificar. Pero no para lo que principalmente deberíamos usarlos. Y la realidad es esta, hermanos, que uno puede oír y a la misma vez no escuchar. Usted va a un diccionario y busca en Google la diferencia entre oír y escuchar. Y hay cierta diferencia, aunque sutil a veces. Oír es percibir un sonido, y es algo que hasta hacemos involuntariamente. Si yo te desafiara ahora mismo, por ejemplo, te retara que hagas todo lo posible por desear no escuchar mi voz, y por más que tú lo desees, no podrás dejar de escuchar mi voz, pues la vas a oír. Puede que tú hagas lo posible por en tu mente pensar en otra cosa para no escuchar lo que yo te digo, pero de que vas a oír, lo vas a oír. Porque esa es la diferencia. Escuchar incluye el oír, pero también implica comprender lo que oímos, implica prestar atención, implica concentrarse, implica aprender y hasta a veces memorizarse lo que uno escuchó. Cuando el Señor Jesucristo habla de oír, Él habla de escuchar con atención. Ese es el énfasis del Señor aquí. No simplemente escuchar un sonido, sino escuchar con atención. Él les dice, cuidaos de lo que oís. ¿Y por qué exhorta el Señor a sus oyentes en ese contexto? ¿Y por qué el Señor nos dice a nosotros que escuchemos con tanta atención? Pero pensemos en aquella multitud que le estaba escuchando en aquel día en Galilea, cerca del mar de Galilea. ¿Por qué tanta importancia a que presten atención, que escuchen con cuidado? Por un lado, obviamente, porque era la palabra de Dios que estaban escuchando. Y cuando Dios habla hay que escuchar, y hay que escuchar con reverencia, y hay que escuchar con temor y temblor. Es que escuchar con respeto, con toda la atención que podamos y debemos darle. Pero hay algo también que tiene que ver con las circunstancias peculiares en las que ellos se encontraban, en ese contexto histórico en el que ellos se encontraban. La gran mayoría de las personas en ese entonces no tenían Biblia a su disposición, lo que quiero decir.
Los rollos donde se encontraban escritas los libros del Antiguo Testamento se encontraban principalmente en el templo, en alguna sinagoga, o los más pudientes que podían costearse el pagar una copia, podían tenerla a su disposición. Pero la mayoría de esa gente a la que el Señor les hablaba, que eran pobres, que eran agricultores, que eran unos campesinos, no tenían una copia de la palabra de Dios en sus casas. Ellos dependían mucho ¿de qué? De oír. Y de oír con mucha atención. No solamente eso, no solamente que no la tenían a su disposición, sino que la gran mayoría de las personas eran analfabetas. No sabían ni leer ni escribir. No sabían. Y aunque quisieran tenerlas y la tuvieran, no podían. Ni tenían el dinero para costearse una copia tampoco, que era un proceso sumamente difícil y extenso. El lograr copiar todas esas palabras del Antiguo Testamento para ponerla a la disposición de alguien. Por eso que cuando, por ejemplo, escuchan a Pedro y a Juan proclamar la palabra y oyen la elocuencia con lo que la hacían y oyen que citaban las Escrituras libremente, la multitud que le escuchaba decía, al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación. Hechos capítulo 4, versículo 13. Se asombraron ellos. Pero esta gente ni fue a la escuela. Esta gente es analfabeta. ¿Cómo hablan de esa manera? La manera de absorber las Escrituras en aquel entonces, fuera que se les leyera o fuera que se predicara, era escuchando con mucha atención, tratando de grabarse en la memoria o cincelarse en la memoria lo que acababan de escuchar. Con la palabra del sembrador, el Señor les dijo, cuídense de lo que oyen, cuídense de escuchar como deben escuchar. Y ahora les está diciendo, hay muchos que oyen y no les aprovecha lo que oyen. No se conformen con cualquier clase de oír la palabra, dice el Señor aquí. Cuídense de cómo la escuchan. Presten atención. Esa es la exhortación que el Señor les da. Pero luego, en segundo lugar, aquí hay un principio también, en la segunda parte del versículo 24. ¿Por qué era tan importante que ellos oyeran la palabra con mucha atención y cuidado? La segunda parte del versículo 24 dice el Señor allí, con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Este es el principio que el Señor añade para reforzar la exhortación que acaba de darles. ¿Qué quiere decir él? ¿Qué quiere decir este principio en este contexto? Y es importante que enfatice este contexto porque estas palabras el Señor las dice en otras ocasiones, en otros contextos y en aquellos contextos significa otra cosa. Tiene otro matiz. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, donde el Señor condena que juzguemos en una manera hipócrita y falta de amor. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y ahora dice, y con la medida con que midáis, se os medirá. Porque mira la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Juzga con justo juicio, como dice otro texto. No juzgues como un hipócrita. No juzgues y condena a tu hermano por una pajita cuando tú tienes una viga que ni te deja ver la pajita del hermano bien. No seas tan pronto a juzgar y a condenar. ¿Cuál es el significado de ese principio que el Señor añade aquí? Con la medida en que midáis, se os medirá. En ese contexto, bueno, te van a medir o te van a juzgar según tú juzgas a los demás. Es lo que significa ahí. Dios tratará con aquellos que juzgan con hipocresía y con falta de amor. Dios te va a medir a ti también. En Lucas 6:38 se vuelve a aparecer este mismo principio, pero en otro contexto también. ¿Cuál es el tema? El tema allí es el dar a los demás, el hacer bien a los demás. Y dice en Lucas 6:38, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís,
se os volverá a medir. No tiene nada que ver con el juzgar, no tiene ese contexto nada que ver con la palabra de Dios que escuchamos, tiene que ver con el dar a los demás y cómo el Señor, según la medida en que nosotros hagamos bien a los demás, se placerá, si es su voluntad, recompensarnos, bendecirnos. El contexto de nuestro texto es diferente. Es escuchar la palabra, tanto en el contexto inmediato como en el contexto general. De eso es que está hablando, de escuchar la palabra. Y dice el Señor, cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Debo hacer una nota aquí antes de seguir explicando para que entendamos algo. Hay un elemento literario judío aquí, en este texto, que se puede ver en otros textos más. Y es el hacer referencia a Dios de forma indirecta. Se da por aludido o se da por entendido que Dios es el que lleva a cabo la acción, pero con el uso de la voz pasiva se habla del que recibe la acción, pero se omite el nombre de Dios. Algunos piensan que los judíos tendían a hacer eso para no estar mencionando a Dios innecesariamente. Pero eso era un estilo que ellos tenían. Y eso lo podemos ver en otros textos más, como por ejemplo, tu pecado te alcanzará. ¿Quién es que se va a asegurar de que el pecado nuestro nos alcance? ¿Quién es que va a hacer que nosotros suframos las consecuencias de nuestros pecados, especialmente si no nos hemos arrepentido de ellos? Es Dios. Pero el texto no menciona a Dios. Tu pecado te alcanzará, lo que dice. Cuando dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo abandona, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Misericordia de quién? De Dios, pero no lo menciona. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. ¿Saciados por quién? No lo menciona, pero obviamente Dios es que lo va a saciar. Buscad y hallaréis. ¿Quién te va a permitir hallar? Dios, pero no lo menciona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso lo vemos en muchos pasajes de las Escrituras, con el uso de la voz pasiva especialmente. Nuestro texto dice que con la medida que ustedes midan, aunque no lo menciona, lo añadimos, Dios los va a medir ustedes. Y les va a dar aún más. El que da, el que mide es Dios. Lo que medimos también somos nosotros. Ahora, medir en este contexto tiene que ver no con medir como tomar una cinta o una regla. Medir aquí tiene que más bien que ver con un contenedor, con una vasija que se usaba para medir el grano o la semilla, especialmente cuando se estaba vendiendo esa semilla. Entonces, la medida de la que se habla aquí es la cantidad específica que se echa en ese contenedor. Esa es tu medida, la que te dieron, porque te la midieron hasta aquí, no hasta aquí ni hasta aquí, sino hasta aquí. Esa es la medida que te han dado. Y recuerden, hermanos, que la semilla en este contexto que estamos viendo representa la palabra de Dios. Y el Señor le está hablando a gente que muy familiarizada con la agricultura. Le habla de semilla, le habla de sembrador, le habla de una medida. Y en esa medida ellos sabían lo que se echaba. Se echaba grano, se echaba semilla. Ellos están entendiendo perfectamente lo que están oyendo. La medida es lo que le echamos a nuestro corazón de esa semilla que estamos recibiendo. La manera en que nosotros absorbemos la palabra de Dios, que es la semilla, es la medida en que nosotros llenamos nuestros corazones de esa palabra que estamos recibiendo, dependiendo cómo la estamos recibiendo. La acción nuestra es la de medir, según el texto dice, la de Dios es la de medirnos y darnos. La idea es esta, hermanos. Dios nos dará según la cantidad que echemos en el contenedor. Según la medida nuestra, así será la medida de lo que Dios nos dará a nosotros. Con la medida con que midáis, se os medirá. Con la medida con que midáis, se os medirá. Y le cito de nuevo a Lucas 6:38, donde se habla del dar y la manera en que el Señor aplica este principio. Fíjense cómo es obvio que el Señor tiene en mente las semillas y el medir semillas en un contenedor. Hablando de lo que se le dará a aquel que bondadosamente da, dice, la medida será de esta manera, dice el versículo 38, medida buena,
apretada. Usted coge una bolsa o un contenedor, le echa la semilla para que quepa más, usted la aprieta bien. Apretada, remecida, la remecido por si acaso un espacio medio vacío se rellene bien para que baje bien. Y rebosante. Se está desparramando la cantidad de semillas con la que el Señor va a bendecir a aquel que ha dado. Según la medida que ese individuo ha dado, dice el Señor, así también se le medirá. Y dice el Señor, eso que acaba de mencionar, esa medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Te la van a vaciar, tómala, eso es para ti. Y luego añade, porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. Por el contexto, hermanos, aquí el nosotros medir equivale a escuchar la palabra con la debida atención y diligencia. Porque eso es lo que el Señor nos acaba de decir en la exhortación. Y el Dios medirnos equivale a lo que Él nos da en respuesta a nuestro esfuerzo y diligencia al escuchar esa palabra. ¿Cuál es el principio entonces? El siguiente: que existe una estrecha relación entre el esfuerzo que hacemos al escuchar la palabra y el entendimiento que Dios nos da de su palabra en respuesta a ese esfuerzo nuestro. Y es un principio. Dios no se está comprometiendo a siempre hacerlo así. Es un principio. Mientras más atención prestamos a la palabra, sea cuando la leamos o cuando sea predicada, mayor entendimiento Dios nos dará de la misma. O también, hermanos, se puede decir que en la medida en que estudiemos la palabra de Dios con diligencia, mejor la comprenderemos y por obra de Dios más seremos afectados por ella. Parecido a otros principios que encontramos en las Escrituras, como por ejemplo, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra mango no espere recibir otro fruto. Es mango lo que va a recibir. El que siembra escasamente no espere recibir abundantemente. Esos son principios del reino de Dios que el Señor muchas veces nos ha demostrado a nosotros en nuestras propias vidas a través de su providencia, ¿verdad? La mano del diligente prosperará. Hoy yo conozco una persona que es muy diligente y trabaja, tiene 2 trabajos y diligente y nunca sale de un problema financiero. No prospere ese hombre. Exactamente lo que te dije, es un principio. Dios tendrá un propósito soberano y sabio y amoroso para con ese hermano. Quizás le conviene prosperar en fe y no tanto en esto. Pero lo está haciendo prosperar, aunque sea espiritualmente. O como dice Pablo a Timoteo, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Ven la conexión? Tú considera lo que yo te digo. Tú reflexionas sobre esas cosas. Tú analiza, medita. Piensa en sus implicaciones. Dios será el que en respuesta a eso te dará entendimiento en todo. Este principio también incluye una promesa, como vemos. Termina diciendo, y aún más se os dará. Dios promete darnos aún más de lo que podemos obtener por medio del escuchar y el estudiar diligentemente su palabra, hermanos. Dios se goza en darnos su palabra abundantemente. ¿No nos ha dicho Él en Colosenses 3:16? ¿No nos manda Él allí que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros? Y hasta nos dice en esa misma exhortación qué hacer para asegurarnos de que así sea. Porque el Señor quiere que su palabra more en nosotros en abundancia. Y Él quiere darnos esa palabra también en abundancia. Pero Él se la da en abundancia a los que diligentemente la buscan, no a los perezosos. ¿Y cómo Él nos da abundancia en este contexto? No dándonos nueva revelación, pero sí dándonos un entendimiento más claro de las Escrituras, un entendimiento más claro de un pasaje que hemos leído ya muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana, dándonos mayor claridad para ver las implicaciones prácticas de ese pasaje en nuestras propias vidas, ver principios en ese pasaje que también se sustentan en otras partes de las Escrituras y podemos ver cómo eso debe aplicarse y se aplica a nuestra situación en particular.
dándonos mayor discernimiento espiritual, dándonos mayor crecimiento en nuestra madurez cristiana. Hermano, el punto es que la palabra debidamente recibida no nos deja iguales. No nos deja iguales. Dios se encarga de que no nos deje iguales. Hemos visto la exhortación, hemos visto en segundo lugar el principio. Veamos ahora en tercer y último lugar una advertencia. Versículo 25. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Señor Jesucristo aclara el principio y la promesa que ha dado, o que acaba de dar, mejor dicho. Lo aclara con esto. Porque, está aclarando, está explicando algo, porque al que tiene se le dará más. Si cuando los que estaban allí escucharon al Señor decir que según la medida el Señor nos medirá y nos dará aún más, y pensarán ellos, ¿por qué? Bueno, el Señor les dice, yo le voy a decir por qué a ustedes. Porque al que tiene se le dará más. Y suena un tanto paradójico, ¿verdad que sí? Porque no es acaso al que no tiene que se le da. Pero aquí dice que es al que tiene que se le da y se le da más. Poco extraño. El Señor Jesucristo nos está diciendo que el que tiene conocimiento de la palabra como fruto de escucharla y estudiarla con diligencia, con cuidado, Dios lo bendecirá dándole aún más entendimiento de la misma. ¿Cuál es la advertencia? Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Dice, pero al que no tiene. ¿Quién es el que no tiene? Aquí el que no tiene es lo opuesto a aquel que tiene como fruto de su escuchar la palabra con cuidado. No es que no tenga nada, pero tiene tan poco que en comparación con el que tiene, no tiene nada. ¿Por qué digo que no es que no tiene nada? Porque el Señor dice que aún lo que tiene se le va a quitar. Él tiene algo. Lo que pasa es que tiene demasiado poco. No tiene suficiente conocimiento de la palabra. Porque cuando la oye, no la oye con el cuidado y la debida atención. No honra a Dios escuchando la palabra como debe escucharla. La palabra le entra por un oído y le sale por otro porque está pensando en cuantas cosas. El significado de la advertencia es bien simple. Al que tiene poco conocimiento de la palabra por su descuido y negligencia, si sigue así, se le va a quitar aún lo poco que tiene. Y hay principios similares en las Escrituras también que no tenemos tiempo para verlos. Pero si aplicáramos eso a un incrédulo, por ejemplo, el triste resultado para el incrédulo que persiste en rechazar la palabra de Dios es el endurecimiento de su corazón para perdición. Esto que dice el Señor aquí, ¿saben quién se le aplicaba claramente? Y puede ser también que lo haya dicho teniendo ello en mente. A los fariseos y a la gente de la multitud que estaba rechazando la palabra del Señor. ¿Recuerdan que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuál es el significado de la parábola? ¿O por qué hablas en parábolas? Y él les dijo, ¿por qué hablaba en parábolas? Para que se cumplieran las Escrituras. Y se refería principalmente a los fariseos que estaban rechazando la palabra de Dios y que a ellos no se le daba a entender claramente esas verdades como juicio para ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían rechazado al Mesías. Y ahora el Señor dice aquí y habla de aquellos que aún lo poco que tienen se le va a quitar. Los fariseos relativamente tenían poco. Mucho conocimiento intelectual, pero ese conocimiento no había afectado sus almas para salvación. Ellos, en el caso de ellos, al quitársele todo lo que tenían, resultaba en un endurecimiento para perdición. Pero si lo aplicamos al creyente descuidado, hay que entender algo en cuanto a la vida cristiana, hermanos. En la vida cristiana no hay estancamiento. ¿Cómo que no hay estancamiento, pastor? Yo a veces me he estancado en mi vida espiritual. Ese es un término que no lo recomiendo. Yo no estoy diciendo que es antibíblico per se, porque usarlo, estamos violando la Escritura. Pero si tú conoces la Biblia,
y la has estudiado bien, te vas a dar cuenta que en ninguna parte se nos presenta un cristiano que se quedó en pausa en su vida cristiana. Como que se estancó ahí y de ahí no pasa. No. Tenemos personas que o crecen o retroceden. Ese es el peligro. O crecemos o retrocedemos. Vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Y eso se ve claramente ilustrado en Hebreos capítulo 5. Vayan allí, por favor. Hebreos capítulo 5. Una epístola escrita a judíos creyentes que habían pasado por grandes persecuciones, estaban pasando todavía por diferentes vicisitudes, muchos de ellos ya desalentados, algunos por tirar la toalla, otros de seguro ya se habían desviado del camino. Bueno, y el Señor, por medio del siervo suyo que usó para revelar este libro, se dirige a estas personas y a nosotros, diciéndonos en el versículo 12 de Hebreos 5, pues aunque ya debierais ser maestros, ya para este entonces, creyentes, ustedes debieran tener un conocimiento tan alto y elevado de las Escrituras, un entendimiento tan profundo que ustedes deberían estar ya enseñando a los nuevos en la fe. Pero a pesar de eso, continúa diciendo, otra vez, porque ha habido un retroceso, tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Le está diciendo, miren, creyentes, ustedes no han estado creciendo como deben. Ustedes han estado retrocediendo. Ustedes no están madurando espiritualmente. Y si ya les estaban creciendo los dientes por su descuido, se le cayeron todos los dientes y necesitan otra vez leche, no pueden ni masticar carne. Ustedes tienen un problema bien grave que tienen que resolver. Ahora, hermanos, ¿de dónde vino ese problema? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué estaban estos creyentes en esa situación? Versículo 11, en la segunda parte, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Ese era el problema. ¿Y qué nos dice el Señor en nuestro texto? Tengan cuidado de prestar atención a lo que oyen. Estos creyentes se habían hecho tardos para oír, había una pereza para oír, había una pereza espiritual en ellos y las consecuencias vinieron. Porque no hay quien escuche la palabra o trate con la palabra de Dios y quede sin ser afectado. Estas personas habían descuidado la lectura, digamos, el escuchar la palabra y los que tuvieran acceso alguna de leerla. Para nosotros es leerla y escucharla también. Habéis hecho tardos para oír. Y hermanos, aquí se ve la estrecha relación que existe entre escuchar debidamente la palabra de Dios y nuestra madurez espiritual. Una estrecha relación entre esas dos cosas. Pues hemos visto la exhortación, cuidaos de lo que oís, el principio, con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. La advertencia, pero al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Tres breves exhortaciones o aplicaciones y concluimos, hermanos. En primer lugar, hermanos, obedezcamos la exhortación que el Señor nos da aquí. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Obedezcamos la exhortación que el Señor nos da. Escuchemos y leamos la palabra con la debida atención y con la debida diligencia. Diligencia al punto de que si llegas a una parte del texto y no entiendes una palabra, tú muy bien sabes de los recursos que están a disposición de tus dedos, si lees tu Biblia en el teléfono o un iPad, o aún leyendo la Biblia, tú puedes ir a tu teléfono, entrar a Google o entrar a la aplicación de la Escritura, buscar otros pasajes bíblicos que hablen del mismo tema. Hacer una búsqueda de esa palabra que encontraste en este texto, en el texto que estabas leyendo, para ver cómo se usa en otros pasajes de las Escrituras.
El tratar de entender quizás una palabra en español que no entendiste en ese momento dado. Compungido. ¿Qué es compungido? Vamos a buscar compungido. En un salmo, tañer. ¿Qué significa tañer? Real Academia Española, tañer. ¿Qué significa tañer? Atónito. ¿Qué es eso de atónito? Hermanos, cosas como si queremos entender las Escrituras, no pasemos por alto lo que encontramos que no entendemos. Yo no estoy hablando de griego. Yo estoy hablando del mismo idioma nuestro. Pero a veces caemos en una pereza tal, o una indiferencia también, que leemos una cosa, no la entendemos y seguimos. No te interesa entender lo que Dios te dice. Debería interesarnos muchísimo. Nunca permitamos que la lectura y el estudio de la palabra de Dios se convierta en una simple ocurrencia. Es decir, no algo que planificamos. Durante la semana esta será la hora que yo dedicaré a buscar del Señor la lectura y meditación de su palabra, el estudio de esa palabra con algún comentario, para meditar en ella, para conocer más del Señor y su voluntad para conmigo, para que el Señor la use para transformarme y hacerme crecer en Cristo, y un tiempo también para orar al Señor, no como una ocurrencia que se me venga al día en ese momento. Ay, sería bueno leer la Biblia ahora. No, algo que planificamos muy bien, porque le damos importancia a la lectura y estudio. Enfatizo estudio, hermano, estudiemos la Biblia. Estudiemos la Biblia. Tú y yo tenemos un mayor peso de responsabilidad, en cierto sentido, que aquellos que oyeron al Señor decir lo que nosotros estudiamos esta mañana. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque a diferencia de aquellos que escucharon al Señor, nosotros tenemos la Biblia a nuestra disposición. La tenemos en el teléfono, la tenemos en la computadora, la tenemos en nuestros hogares, la escuchamos domingo tras domingo. Nosotros, tú y yo podemos tomar la palabra del Dios vivo y verdadero cuando queramos. Y añado también, y no la cogemos cuando no queremos también. Es un asunto voluntario. La Biblia no viene volando y se nos pone en la pierna, ¿verdad que no? Nosotros la leemos cuando queremos. No tenemos que esperar ir al culto para entonces oír de la palabra de Dios y tratar de absorberla y tratar de meditar en ella a lo largo de la semana, porque no tenemos acceso a ella como esta gente. No tenemos que esperar, la tenemos a nuestra disposición. El peligro que nosotros corremos es que tenemos tanta Biblia a nuestra disposición que podemos darla por sentado. Y puede que haya pasado eso en algunos de nosotros. Tanto así que la leemos sin atención. O la leemos quizás como un mero ejercicio intelectual o cumpliendo con un deber religioso. No, hermano, la próxima vez que tú vayas a leer la Biblia, trae a tu mente la realidad de que has abierto la palabra del Dios vivo que te va a hablar. Tráelo a tu mente. Medita en eso antes de leerla. Para que te recuerdes a ti mismo la solemnidad de lo que estás a punto de hacer. Pon a un lado toda distracción. Tú lees tu Biblia en el teléfono porque te gusta subrayarla y lo que sea, por cualquier razón que sea. Esa es decisión tuya. Ponlo en silencio, ponlo en la media luna, o como sea que el teléfono tuyo funcione, pon en silencio para que no te entre mensaje de texto, para que no te entre llamada, para que no te entre nada. Cuando tú estás a solas con el Señor hablándote. Lo que no nos atrevemos a hacer a un jefe durante una reunión de empleados en la oficina, de responder un texto, una llamada mientras el jefe está dirigiendo la reunión, a Dios se lo hacemos. Déjame contestar porque quién sabe si habrá tenido un accidente. Pero el accidente no es importante en la reunión del trabajo. Me hicieron una pregunta por texto, pero tú sabes cómo son la gente de esta generación, que uno no le responde y se impacientan, que se impaciente. Dígale que usted estaba haciendo algo más importante en ese momento, que era oyendo a Dios hablándole. Dile que Dios hace tiempo inspiró a hombres para mandarte un texto más importante que ese texto que te mandaron ellos.
Y un texto que tú lees día a día. Un texto que es vivo, eficaz en el corazón. Pues ponga a un lado toda distracción. Toma en serio la palabra de vida que tanto necesitas. Obedezcamos la exhortación que el Señor nos da. En segundo lugar, dejemos que este principio nos anime también. Hay una palabra de ánimo, hay palabras de ánimo aquí también. Anímate, hermano, cuando estudies la palabra de Dios, porque no lo estás haciendo en vano. No lo haces en vano. Pero recuerda también que Dios te dará de esa palabra en la medida en que tú te esfuerces en leerla con atención. Léela poco y tú verás que poco vas a recibir del Señor en cuanto al espiritual y tu crecimiento. Escucha la predicación con poca atención. Escúchala y mientras escuchas, trata de resolver problemas en tu mente con algún familiar o trata de ponerte a planificar cuando es tiempo de escuchar y tú verás que esa palabra no te va a ser de bendición. Los hermanos saldrán contentos hablando de cómo el Señor les habló. Y cada vez que te dicen qué buen sermón, lo único que puedes decir, porque no puedes ni decir de qué se habló. A mí me ha pasado. Hay días que uno no tiene la mente tan atenta. Puede ser a veces situaciones físicas, puede ser que no durmió bien. Puede ser a veces nuestra condición espiritual. Si la lees y escuchas con la debida atención y diligencia y la aplicas, Él promete darte más en este pasaje. ¿Tú le crees o no? Él promete darte más. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. El Señor quiere que leamos su palabra de todo corazón. Abre tu boca que yo la llenaré. Habla el Señor en el Salmo 1, será como árbol plantado, firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién va a ser así? El que medita en la palabra de Dios de día y de noche. No, yo nada más hago mi devocional en la mañana. Yo no te voy a imponer nada. Pero si somos disciplinados, hay tiempo para buscar del Señor y leer su palabra en la mañana y en la noche también. No, que yo vivo muy ocupado. Analiza realmente en qué tú te ocupas. Analiza las cosas que nosotros usamos en ese teléfono y leemos en ese teléfono. Hay tiempo para buscar más del Señor. Hay tiempo para ir a buscar libros y leerlos. Hay tiempo para eso. No queremos sacarlo. Hay pereza espiritual. El Señor te hará crecer más en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tu amor por Él aumentará. Enriquecerá tu adoración. Cuando cantes entenderás por qué el himno dice eso y a qué verdad se refiere, porque tú la encontraste en la epístola a los Romanos, la encontraste en la epístola a los Gálatas, la encontraste en la epístola a los Efesios. Estuviste meditando en esa misma verdad y cuando viniste a cantar ese himno lo cantaste con el corazón porque trajo a tu mente las verdades en las que tú estuviste meditando en la semana. No el versículo del día para calmar la conciencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros si eso es lo único que leemos en el día. Ahí sí te lo puedo decir. Si eso es lo único que nosotros leemos en el día, el versículo que la aplicación de la Biblia te sugiere, leíste, cerraste y entregarte a todas las demás cosas temporales de esta vida. Tú no has cumplido con Dios, porque con Dios no se cumple. Eso sí, esa es la medida tuya. Espera que se te dé la misma medida también a ti. Espérala. Cuando llegue la aflicción, muy difícilmente los versículos que los hermanos te compartan o te envíen te serán de consuelo. Para una persona que no está acostumbrada a ir a la palabra de Dios, a hallar en ella su sustento, ¿sabes lo que va a querer en el medio de la aflicción? Yo no quiero versículos, yo quiero que me resuelvan el problema. Esos versículos no me resuelven que me faltan $300 para pagar el alquiler de este mes. Generalmente el que habla así es un inconverso.
pero un creyente puede llegar a una condición espiritual de un enfriamiento y un deterioro espiritual que puede acatar reacciones así. No juguemos con esto, hermanos, esto es serio. Pues anímate a ir a la librería. No, a mí no me dan una comisión por poner esto en el sermón. Tenemos una mayor responsabilidad que muchos hermanos en Cristo nuestros, que si tuvieran lo que nosotros tenemos allá, 13 tesoros, y si conocieran los dos idiomas como muchos de nosotros lo conocemos, y estuvieran ahí a cada rato comprando y leyendo, nutriéndose, porque toman en serio la palabra de Dios. Cultiva el hábito de la lectura que has perdido o que nunca has tenido, cultívalo. Deja el hábito de Netflix, deja el hábito de las películas, cámbialo por otro hábito. Cámbialo por el hábito de leer la palabra de Dios. Cámbialo por el hábito de leer libros cristianos que te van a nutrir, te van a fortalecer, te van a edificar, hermano. Por último, teme la advertencia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La mejor manera de asegurar que esta advertencia se cumpla en nosotros es simplemente descuidar nuestro estudio de la palabra y escuchar la predicación sin involucrar nuestros corazones. Esa es la manera segura para que nosotros lo poco que tenemos lo perdamos. ¿Queremos que el Señor nos quite lo que tenemos? ¿Queremos que el Señor nos quite lo poco que tenemos? ¿Queremos retroceder, vernos retrocediendo en nuestra vida espiritual? ¿Queremos vernos volviendo a caer en los mismos pecados que habíamos abandonado ya? Por la gracia del Señor. ¿O acaso el Señor ya ha empezado a quitarte lo que te había dado en respuesta a tu descuido y tu negligencia? ¿Será que ha llegado a la situación que llegó el salmista en una ocasión? Yo no puedo decir que fue por descuido, pero él llegó a decir: mi alma rehúsa todo consuelo. Y él conocía la palabra. Se deleitaba en la ley de Dios. Era su meditación día y noche. Para ver si esa palabra no nos surte el efecto que debería ejercer en nosotros. Y puede ser señal de eso mismo, de que el Señor está quitando. Él da, pero Él también quita. Esta es una advertencia que debería hacernos temblar a nosotros, aquellos que verdaderamente amamos a Cristo y le conocemos, debería hacernos temblar. No es que ahora voy a leer mi Biblia por miedo a que no me vayan a quitar. No, eso no es lo que debe motivarte principalmente, pero debemos tenerlo presente porque para algo nos lo dijo el Señor. Debemos tener esto presente. Pero nunca olvidando, hermanos, que en todo esto, la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Si hemos pecado contra el Señor, si hemos sido descuidados en nuestra lectura, si hemos estado viéndolo, poco que hemos estado recibiendo del Señor, lo poco que hemos estado madurando y creciendo, como la mínima cosa a veces no nos deja ni tranquilos, nos olvidamos de que el Señor está en su trono. ¿De qué nos estamos alimentando entonces? Necesitamos la palabra del Señor. Porque el Señor nos ayude, hermanos, a aplicar estas cosas en nuestras vidas y que Él se glorifique, enriqueciendo cada una de nuestras vidas y, por ende, enriqueciendo también nuestra propia iglesia local, para la gloria de su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias que en tu misericordia nos permites exponernos a tu gloriosa palabra. Úsala para nuestra edificación, para nutrir nuestras almas, para hacernos crecer en madurez, para que esta iglesia también siga creciendo en madurez. Perdónanos, Señor, en lo que hemos sido hallados en falta. Perdónanos por no escuchar con el debido cuidado tu palabra, por nosotros no nutrirnos de ella como debemos, por no usar sabiamente nuestro tiempo, ni ser tan diligente en el estudio de ella como debemos. Ven, oh Señor, en misericordia, perdónanos, pero también ven a sobreabundar en bendición para con nosotros,
haciéndonos hombres y mujeres firmemente plantados junto a corrientes de agua, que en todo tiempo demos fruto. En tiempos buenos y de prosperidad demos fruto. En tiempos de aflicción también demos fruto. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.